Hola, ¿qué tal alumnos? Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el fin de la generación espontánea. Como podemos apreciar en la imagen de introducción, está Aristóteles y su idea de cómo surgen los cocodrilos. Empecemos definiendo qué es la generación espontánea. La generación espontánea es una hipótesis obsoleta del origen de la vida, la cual sostiene que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica o la combinación de ambas. Esta hipótesis nunca se obtuvo por medio del método científico, pero se llegó a esta conclusión por medio de la evidencia visual. Se trató de una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles y luego sustentada y admitida por pensadores del siglo XVII y XVIII, como René Descartes, Francis Bacon o Isaac Newton. Recordemos que la generación espontánea se basa en una fuerza llamada entelequia. Esta fuerza es la capaz de dar vida a la materia inerte. Entonces la combinación de la materia inerte con esta fuerza capaz de dar vida llamada entelequia forman la vida. Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir del barro y de la materia en descomposición. Por ejemplo, él creía que los árboles no caían a los ríos o lagos, se descomponían y poco a poco estos troncos se iban transformando en cocodrilos. Esa era su idea de generación espontánea. Como ya lo hemos visto en la clase anterior, la generación espontánea es un tipo de abiogénesis. Como los defensores de la generación espontánea hablaban de la fuerza vital entelequia, se les empezó a llamar vitalistas. Entonces empezaremos a hablar de algunos defensores y algunos detractores de la generación espontánea. Empezaremos hablando de Van Helmont. Van Helmont era un químico, físico y médico. Él defendía la generación espontánea. Es por ello que realizó muchos experimentos tratando de formar seres vivos. Y él hizo varias recetas de cómo crear seres vivos. De todas las recetas, la que más destacaba era la receta para crear ratones. Él decía, basta con colocar ropa sucia en un tonel, el cual contenga además granos de trigo, y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Es decir, la generación espontánea es tan perfecta que estos ratones son idénticamente iguales a aquellos que se forman por el cruce de un ratón macho con una hembra. Ahora les hablaré de un detractor. Era Francisco Redi o Francesco Redi. Es un reconocido médico italiano. Fue uno de los tantos que dudaban de la generación espontánea. Él pensaba que los insectos jamás podrían nacer de la putrefacción, de la basura o la materia orgánica. Con el propósito de demostrarlo, diseñó un experimento para determinar si se desarrollaban las larvas de moscas a partir de la carne en putrefacción, si es que él no dejaba que ni una mosca entre a la carne. Antes de centrarnos en el experimento, vamos a hablar un poco de la época en la que él estaba viviendo. En esa época se creía que los insectos se formaban por generación espontánea a partir de la materia en descomposición, ya que no había otra forma de explicar de cómo salían los gusanos en la basura. Él cuando fue al mercado se dio cuenta que los carniceros conservaban su carne, se la envolvían con una gasa especial. Entonces esto le dio una idea a él para hacer su experimento. Su experimento consistía en lo siguiente, tenía 3 frascos. A un frasco no lo tapó, al segundo le hizo una tapa hermética y al tercero le hizo una tapa de gasa, por la cual se podría filtrar el aire. Recordemos que la generación espontánea hablaba de una fuerza vital, la cual estaba en el aire. En el primero, como era de esperar, aparecieron las moscas por montones. En el segundo frasco no apareció ni una mosca, debido a que todo estaba herméticamente cerrado. En el tercer frasco se hizo la sorpresa del descubrimiento. Debido a que la gasa permitía la salida y entrada del aire, la materia en descomposición filtraba su olor. Eso atrajo moscas, pero las moscas no podían entrar. Al no poder entrar, pusieron sus huevos sobre la gasa. De esta forma, Reddit dijo que no hay generación espontánea para las moscas. Sin embargo, este experimento no era lo suficientemente fuerte como para acabar con la teoría de la generación espontánea. Ahora les hablaré de Anthony van Leeuwenhoek o Anton van Leeuwenhoek, como quieran llamarlo. Anton van Leeuwenhoek era un comerciante de telas holandés. Él careció casi por completo de una formación científica, pero él estaba dotado de una gran curiosidad, paciencia y habilidad. Recordemos que él fue contemporáneo de Robert Hooke, el cual descubrió las células. Leeuwenhoek, sin embargo, superó a Robert Hooke, debido a que Leeuwenhoek observó células vivas, mientras que Robert Hooke solo observó células muertas. ¿Cómo hizo Leeuwenhoek para observar estos microorganismos? Él por entretenimiento construía sus propios lentes. Estos lentes biconvexos los montaba sobre una placa metálica, a la cual sostenía muy cerca del ojo. A través de ellas, él podía observar objetos que montaba sobre la cabeza de un alfiler, el cual lo ampliaban hasta 300 veces su tamaño. Leeuwenhoek fue el primero en observar seres microscópicos vivos.
Descubrió protozoarios y bacterias, a los cuales él los llamó animáculos, que significa animales pequeños. En base a sus observaciones, él se enfrentó a la teoría que estaba de moda en aquel entonces, la cual era la generación espontánea, demostrando que los gorgojos, pulgas y mejillones se desarrollaban a partir de huevos diminutos y estos no aparecían a través de generación espontánea. Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología. Los vitalistas trasladaron el tema de la generación espontánea ya no a insectos, sino ya a microorganismos pequeños como protozoarios y bacterias, debido a que no había una explicación en ese entonces de cómo aparecieron tantos microorganismos en todos lados. Ahora les hablaré de otro defensor de la generación espontánea, el vitalista John Needham. John Needham era un naturalista y sacerdote, el cual realizó varios experimentos con el fin de demostrar que los microorganismos se originaban a partir de generación espontánea. Para ese entonces ya se sabía que cuando los líquidos cambiaban de color o tenían un mal olor, significaba que sobre ellos hay microorganismos. Needham, en base a todos los experimentos que realizó, publicó un libro en 1749, el cual se llamó Observaciones acerca de la generación, composición y descomposición de las sustancias animales y vegetales, con el cual pretendía demostrar la validez de la teoría de la generación espontánea, ya que se obtenía vida a partir de materia inorgánica. Entonces veamos el experimento de Needham. Needham hizo lo siguiente. Tenía un frasco al cual le colocó un caldo primordial, el cual tenía sustancias orgánicas. Para acabar con las bacterias y protozoarios y otros seres vivos que estaban en este caldo, lo hirvió de tal forma que al hervir todo acá estaría muerto. Una vez que ya había hervido completamente todo su caldo, simplemente dejó pasar un tiempo. Luego observó que este caldo cambiaba de color y también de olor. Se dio cuenta que se habían formado nuevos seres vivos. A su vez hizo lo mismo con un frasco, pero este frasco lo tapó con un material tipo corcho, el cual permitía la entrada del aire. Hay que recordar que es el aire el que contiene la fuerza vital. Después de un tiempo, él también observó que su frasco tapado también cambiaba de color y también emitía un olor. Needham hizo una comparación entre ambos y dijo lo siguiente: en el primer caso tal vez pudo haber entrado un insecto y dejar seres vivos en mi caldo, pero en el segundo caso es imposible que entren insectos. Entonces Needham llegó a la siguiente conclusión: ¿cómo se formaron seres vivos en mi frasco tapado? La única explicación es la generación espontánea, ya que la fuerza vitalista entró y permitió que se genere vida. Ahora hablaremos de un detractor de la generación espontánea. Hablaremos de Lázaro Spallanzani. Spallanzani también era un sacerdote y naturalista, así como lo era Needham, pero Spallanzani no creía en la generación espontánea. Entonces, para refutar el experimento que realizó Needham, él realizó el mismo experimento, pero hizo algunas modificaciones. Veamos lo que hizo Spallanzani. Spallanzani también hirvió un caldo, el cual contenía material orgánico, pero la diferencia es que él a su segundo frasco lo selló por completo. ¿De qué forma? Quemó la parte de la entrada y se formó como un embudo de vidrio, el cual no permitía la entrada del aire. Pasaron varios días y Spallanzani notó que su frasco seguía igual, no cambiaba de color. Entonces él llegó a la siguiente conclusión: que no hay generación espontánea, ya que deberían haberse formado por generación espontánea dentro de su frasco sellado microorganismos. Sin embargo, no fue así. Needham, que era su contemporáneo, al ver el experimento de Spallanzani dijo lo siguiente: Spallanzani no dejó que el aire entre al frasco. Recordemos que el aire tiene la fuerza vital, y como él no dejó pasar la fuerza vital, es imposible que se forme vida dentro de su frasco. No es que no haya generación espontánea, él no dejó pasar a la fuerza que da vida. La duda sobre la generación espontánea tenía dividida a los científicos de aquella época. Es por ello que en 1862, la Academia de Ciencias de París quiso poner fin a la duda. Es por ello que ofreció un premio a aquellos que logren demostrar la validez o la falsedad de la generación espontánea. Y el ganador de este concurso fue Louis Pasteur. Louis Pasteur en esa época competía contra otro científico llamado Pouchet. Pouchet creía en la generación espontánea. Pouchet también realizó experimentos para demostrar la validez de la generación espontánea. Él hizo un experimento con el heno y el mercurio, en el cual demostraba que microorganismos se formaban dentro del heno esterilizado y sellado con mercurio. Pero al observar lo convincente que fue el experimento hecho por Pasteur, no le quedó más que aceptar que la generación espontánea no era cierta. ¿En qué consistía el experimento de Pasteur? Pasteur también puso 3 frascos. Un frasco lo dejó abierto. El segundo frasco lo cerró por completo, así como hizo Spallanzani. Y el tercer frasco le colocó un cuello de cisne, como podemos ver en esta imagen. Pasteur dijo: en este frasco que tiene cuello de cisne no estoy poniendo ni una tapa. Entonces el aire va a entrar libremente a mi frasco y va a generar vida en mi caldo.
Como era de esperarse, en el frasco abierto se formó microorganismos. En el frasco que estaba completamente cerrado, así como a Spallanzani, no se formó nada. Sin embargo, la sorpresa estaba en el tercer frasco. Se supone que como dejó el frasco abierto, por generación espontánea tendría que formarse vida en su caldo. Sin embargo, no se formó vida. Entonces Pasteur llegó a la siguiente conclusión. No es que el aire genere vida, sino que hay microorganismos que viven en el aire que entran a través de los frascos abiertos. Pero como yo he puesto este cuello de cisne acá, esos microorganismos han quedado atrapados en el cuello del cisne. Luego Pasteur hizo lo siguiente, rompió ese cuello de cisne y demostró que esos microorganismos entraron a su caldo y formaron vida. Por lo tanto, no existe generación espontánea, solo la vida genera vida. Y esto afianzó mucho más la teoría de la biogénesis. Ahora, hay que recordar también que a Pasteur, por esto y por muchos experimentos más, como descubrir la vacuna contra la rabia, se le considera el padre de la microbiología moderna. No confundir con Leeuwenhoek, que es el padre de la microbiología en general. Él es el padre de la microbiología moderna. Bueno, alumnos, eso sería todo. Muchas gracias y suerte en su examen del viernes.